La agencia Andes en los siguientes minutos va a conversar con Verónica Artola, es la gerente general del Banco Central del Ecuador. Justamente estamos aquí en su despacho para comentar sobre un tema de mucho interés para todos los ecuatorianos: el dinero electrónico, la vigencia del mismo, la participación del sistema financiero público, privado y otros elementos que son importantes tener claro y en los puntos de vista. Bienvenida, gerenta, a nuestro espacio. Quisiera que nos comente cuáles son los cambios sustanciales que en estas circunstancias se anunciarán al país respecto al manejo del dinero electrónico, un sistema que lo vino manejando el Banco Central en los últimos años de manera exclusiva. Bueno, buenos días, Marco Antonio, gracias por la entrevista. Los cambios sustanciales que tenemos en este momento, ustedes recordarán que como Banco Central nosotros estábamos abriendo cuentas para todos los usuarios que quieran operar con dinero electrónico. De acuerdo a las conversaciones que hemos mantenido con la banca privada específicamente, hemos acordado que Banco Central no va a operar la plataforma operando en el sentido de que ya no va a abrir cuentas, pero Banco Central sí va a mantener todavía el tema de compensación y liquidación, que de acuerdo a la ley es una de nuestras competencias. ¿Qué pasa con las personas que tenemos cuentas en el Banco Central en estas circunstancias? ¿Cuál va a ser el rol del banco? El rol de banco va a seguir siendo el de supervisar. Como autoridad monetaria también nosotros tenemos que intervenir. Se ha dicho claramente que vamos a tener acceso ilimitado a la plataforma nueva que tenga la banca privada. Es importante indicar que Banco Central va a cerrar las cuentas una vez que el sistema financiero tenga lista su plataforma, porque a veces queda esa duda de qué va a pasar ahora con mi cuenta si ya mañana no la voy a tener. Entonces, hasta que Banco Central no vea que todo está asegurado, que cumple estándares internacionales, no va a cerrar las cuentas. Hablamos de 5 a 6 meses aproximadamente. 5 o 6 meses una vez que se cumplan algunos requisitos y cambios legales que se necesitan. Hay que hacer unos cambios tanto en el Código Orgánico como en las regulaciones de la Junta para que se pueda operar este sistema desde el lado privado. Entonces, las personas que poseen las cuentas actualmente en el Banco Central, una vez que se habilite ya el manejo en el sector financiero privado y público, tendrán que ya abrir las cuentas en esos sistemas. Exacto, entonces ahí lo que se les va a hacer es un tema de decisión de las personas. Si quieren pasar su cuenta de dinero electrónico a una cooperativa, a un banco privado, a un banco público. Entonces siempre es la duda de qué va a pasar con el saldo que yo tengo en mi cuenta de dinero electrónico. Entonces justamente esos arreglos tecnológicos es los que estamos organizando en este momento. Pero se va a traspasar sin ningún inconveniente, entiendo yo, respetando obviamente el manejo que hace cada uno. Sí, sin ningún inconveniente, y la idea también es que se dé un paso más allá incluso. ¿En qué sentido? De que se puedan abrir cuentas de dinero electrónico vinculadas también a cuentas de ahorros o depósitos a la vista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya no que yo, por ejemplo, tengo una cuenta en el banco A, entonces ya directamente le asocio mi número celular a esa cuenta y voy transaccionando con eso. Claro, porque en las actuales circunstancias uno tiene que mover los recursos, depositar en el número telefónico para poder hacer cualquier transacción. Exacto, es una nueva cuenta, prácticamente es una nueva cuenta que yo tengo con mi número celular, que mi teléfono ahora, digamos, es mi billetera móvil. La idea es que se dé ese paso, que tanto cooperativas como bancos y banca pública lo asocien directamente. Pero recordemos también que este medio de pago, lo importante es que ayuda a la inclusión financiera, a personas que no tienen directamente cuentas en ningún banco o ninguna cooperativa. Entonces esas personas podrán seguir utilizando el dinero electrónico como su billetera para poder hacer las transacciones. ¿Cuál ha sido la evaluación general que ha hecho el Banco Central del Ecuador del manejo que ha tenido en estas circunstancias? Recordemos que ha sido un manejo exclusivo porque la banca privada decidió no ser parte de este proceso. Nosotros consideramos que ha sido una evaluación positiva. Recordemos que hay estudios internacionales que dicen que para que un medio de pago nuevo realmente madure y sea de uso más masivo en una comunidad, dura aproximadamente 7 años. Banco Central empezó con el dinero electrónico en el año 2014. Actualmente tenemos 360,000 cuentas, ya se han transaccionado alrededor de 47 millones de dólares y solamente hasta finales de 2016 se transaccionaron 39. Entonces, en este año ha sido un incremento considerable, que es como el periodo de maduración, ¿no?, de cualquier medio de pago. Entonces, creemos que ha sido una evaluación positiva. Tal vez no tanto como hubiéramos querido, que sea mucho más masificado, pero recordemos que también hubo una campaña complicada en contra de dinero electrónico
Entonces eso hizo que se genere algún tipo de lentitud en las personas que confiaban en este sistema. Evidentemente la propuesta que en su momento determinado presentó el expresidente Correa ha sido positiva en el sentido de que los países van a manejar recursos de manera electrónica. Le cuesta muchísimo dinero al Ecuador importar billetes cada año, lo que significa obviamente una pérdida para los recursos del Estado. Y eso es importante también destacar, porque el manejo del dinero electrónico tiene un objetivo macroeconómico para la economía dolarizada como la ecuatoriana mucho más grande. ¿Por qué? Porque primero tenemos dos efectos de no tener moneda. Nos cuesta muchísimo traer billetes, monedas, traer desde la Reserva Federal. Poco para que la gente entienda, traer monedas tenemos que traer en barco, porque es muy pesado. Nos toma alrededor de 3 meses traer, después de hacer la clasificación, etcétera, es costoso. Traer los billetes también. Aproximadamente en estos primeros 6 meses del año hemos gastado 15 millones de dólares. Pero por otra parte, y lo más importante es... ¿Y anualmente cuánto se gasta más o menos? Alrededor de unos 25 millones. Exacto. Pero el otro factor importante es que para nosotros satisfacer la demanda de monedas y billetes, tenemos que desembolsar alrededor de 2.000 millones de dólares que está en la economía. Es lo que la gente demanda. ¿Cada año? Cada año. Son 2.000 millones de dólares que no está en la Reserva Internacional, 2.000 millones menos de liquidez que podrían ser utilizados para otros fines. Entonces, si tomamos en cuenta esos recursos desde que entró en vigencia la dolarización en el Ecuador, el Estado ecuatoriano ha perdido muchísimo en importar los billetes y mantener el sistema. Claro, tanto en importar, como digo, en esta merma de recursos de la Reserva Internacional. Entonces, aquí sí me gustaría también indicar algo importante, que esta demanda de dinero físico que tenemos en la economía, justamente en las conversaciones que hemos tenido con la banca privada, se ha visto que el esfuerzo para disminuir esta demanda no solamente depende de los esfuerzos del sector público, sino también del sector privado. Entonces, en ese sentido, uno de los acuerdos también es que banca privada va a disminuir de aquí a los próximos 12 meses 800 millones de dólares de la demanda de efectivo y de aquí a los próximos 24 meses 1.600 millones. Entonces, eso también nos va a ayudar muchísimo para, como digo, tener menos presión dentro de la Reserva Internacional. Eso, y sin duda alguna, ya cuando entre en vigencia el manejo del dinero electrónico y la competencia del sector privado, de lo contrario, pues no sería posible. Claro, no, pero esto es, como en la Asociación de Bancos lo menciona, es un ecosistema de medios de pago digitales. Entonces, dinero electrónico forma una parte importante, pero también hay otra serie de incentivos o de propuestas que se está haciendo para que se pueda reducir el uso de efectivo. Por poner un ejemplo, que los costos que se hacen por transferencias electrónicas sean aún mucho menores. Entonces, eso va a ayudar también que la gente empiece a asociar y a utilizar muchísimo más los medios de pago, en general electrónicos, no solamente dinero electrónico. La gente está acostumbrada al manejo del dinero electrónico, es decir, las personas que tienen sus cuentas han podido realizar sin mayores inconvenientes. El Banco Central ha tenido dificultades en cuanto al sistema, ha habido reclamos. ¿Cómo ha sido un poco el manejo diario de este sistema? Nosotros como Banco Central hemos hecho algunas campañas de difusión y también de mostrar cuáles son los beneficios del dinero electrónico. Tenemos aquí en el Banco Central un proyecto específico para dinero electrónico. Hemos capacitado, por ejemplo, a los infocentros de algunas provincias del país. Esto que permite que a las personas que utilizan dinero electrónico y que tengan algún inconveniente puedan acercarse a absorber sus dudas. No hemos tenido mayores inconvenientes, más bien poco a poco la gente ya está más relacionada con todos los beneficios que tiene con dinero electrónico. Antes veíamos que solamente se descargaba o cargaba dinero, ya vemos que hay mucha más transacción, que se compra en supermercados, en farmacias, se pagan servicios públicos. Hay 3 experiencias puntuales interesantes de que se han recibido remesas también de España para nuestros compatriotas. Entonces son más bien beneficios que se están ya difundiendo. El boca a boca es súper importante. Entonces yo le digo a mi familia, sí, sabes que esto funciona. La devolución del IVA todavía está vigente también. ¿Hasta cuándo está vigente a propósito la devolución del IVA? Todavía no hay una fecha específica hasta cuándo estaría. El tema tributario más bien va a definirse dentro de la mesa del Consejo Consultivo para ver si va a seguir este beneficio o no. Eso ya depende más bien en función de esas conversaciones. 2 cuestiones adicionales. La una tiene que ver con las tarifas que seguramente la banca privada y la banca pública también va
a tomar en consideración para el uso de este sistema, de este recurso. Actualmente el Banco Central no cobra, digamos, en exceso, sí tiene valores significativos, no significativos, pero ¿cuál va a ser el manejo de las tarifas cuando ingrese la banca privada? Como decíamos, la idea es que este sistema se pueda masificar y una de las opciones importantes para que se pueda masificar es que las tarifas no sean muy altas. Todavía no se ha definido el tarifario específico, eso se lo tiene que aprobar en el seno de la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera, pero la idea es que como Banco Central también haríamos nuestros mejores esfuerzos y oficios para que las tarifas sean lo más asequibles posibles. En las próximas horas, el presidente de la República se va a reunir con miembros del sector financiero privado. ¿Cuáles serán los elementos claves, los anuncios claves que tendrán que hacerse en estas circunstancias, además del tema del dinero electrónico? Como mencionaba, la idea es que este ecosistema de medios de pago digitales se pueda impulsar, entonces hay una serie de acuerdos, por ejemplo, cómo se va a hacer el tema del manejo de cheque, tema de pagos, por ejemplo, de salarios, que la idea es que cada uno de nosotros recibamos nuestro salario en cuentas ya sea de ahorro o corriente. ¿Eso entonces, como opcional o como algo definitivo? Eso se le está proponiendo al señor presidente, veamos cómo se... Pero la propuesta es que sea obligatorio. Esto para que, por ejemplo, yo no vaya y me estén pagando mi sueldo en efectivo, entonces eso significa, como decíamos, mayor salida de recursos del Banco Central. Entonces, algunas de esas... Pero solo en el sector público. En el sector público y privado. Recordemos que el público ya es obligatorio. En el sector público todos recibimos ya nuestros sueldos en una cuenta bancaria. En el sector privado todavía sigue siendo opcional. Entonces vamos a impulsar para que esto sea obligatorio. Entonces alguna serie de medidas en ese sentido para que se pueda ir impulsando. Aquí es importante indicar también que hay una primera reunión con los bancos, después también con las cooperativas y banca pública y después se hará el anuncio con el señor presidente. ¿La plataforma del Banco Central del Ecuador seguirá usando en algún sector o definitivamente la plataforma vinculada al dinero electrónico ya no funcionará? La plataforma como tal ya no funcionará en Banco Central, se está viendo la forma legal para poderla traspasar ya sea a las cooperativas o a la banca pública, ya no operaríamos como tal la plataforma, pero seguimos haciendo el tema de compensación y liquidación y de supervisión, que es nuestro rol y que es súper importante. ¿Algún otro anuncio que sea importante que quiera conocer la comunidad? Yo creo que esto de los acuerdos con la banca es lo importante, ver que ellos también están haciendo el esfuerzo para poder disminuir estos recursos en efectivo que se necesita en la economía y más bien esperando que la gente empiece a confiar más en los medios de pago digitales, porque como digo, nos cuesta muchísimo al país poder mantener esa demanda. Una cuestión para aclarar mejor. Usted decía que los sueldos se van a pagar en cuentas bancarias, corrientes o de ahorros de cada uno, tanto del sector privado como público. No estamos hablando de la obligatoriedad de que se pague a través de cuentas de dinero electrónico. No, para nada. El dinero electrónico es un medio de pago que es totalmente voluntario, como el usar la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, no se va a pagar ni sueldos, ni proveedores, que muchas veces era también el ruido. No, o sea, lo que se está diciendo es que el sueldo en cuentas de ahorro o cuentas corrientes, pero el dinero electrónico es un medio de pago, entonces solamente para utilizar, para hacer las transacciones diarias. Muchas gracias por atendernos, economista. Muchas gracias, Marc Antonio. Muy gentil, hemos conversado con la economista Verónica Ártola, gerente general del Banco Central del Ecuador, explicando en extenso lo que significa el dinero electrónico, el concurso de los diferentes sectores privados, públicos a nivel financiero, para que se establezca un manejo mucho más adecuado, oportuno y eficiente.